Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a estudiar las estrategias de lectura. Yo soy Melina Campos y soy su profe de lengua y literatura. Bien, comencemos. ¿Qué es lo que buscamos en esta clase, en este tema particular? Bien, nuestro objetivo es leer con estrategia para mejorar nuestra comprensión lectora, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr mejorar esta capacidad de entender los textos? Para eso tenemos que saber que hay que cumplir objetivos claros, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, estoy en una situación donde mi lectura es desordenada, incluso cuando miro la hoja no tengo objetivos claros de qué es lo que estoy buscando, si son los títulos, si quiero leer todo, si solamente quiero conocer los temas que se van a desarrollar, yo estoy acá realizando un esfuerzo que no colabora con la comprensión, ¿sí? Otro obstáculo, es decir, otro problema que podemos llegar a encontrar al momento de realizar la lectura que impide la comprensión es tener una sensación de aburrimiento y de pesadez, ¿sí? Tener como esta actitud de que no me gusta, no me interesa, no lo voy a lograr. ¿Sí? Tenemos que sacarnos esas ideas de la cabeza porque nos van a interrumpir el camino para la comprensión, ¿sí? Y es más, a veces logramos con esfuerzo terminar de leer la página y no hemos entendido nada. Esto lo tenemos que corregir, por ejemplo, poniéndonos objetivos claros de lectura, decir voy a leer para tener una idea general, para entender un tema en particular, para repasar, ¿sí? Así vamos a conseguir involucrar activamente nuestro cerebro. Y esto también es muy importante para conectar con nosotros mismos y decir, yo estoy haciendo un esfuerzo y por eso voy a buscar tener una actitud positiva, porque yo confío en que soy capaz, que voy a lograr entender este texto. ¿Sí? Y, por ejemplo, no va a ser necesario que yo acuda en esta instancia a una inteligencia artificial, porque nada puede reemplazar mi capacidad para entender, para pensar. Y si yo no ejercito mi lectura, no ejercito mi cerebro, se va a volver vago y realmente nunca vamos a conseguir mejorar nuestra lectura. ¿Sí? Esto es posible y lo vamos a hacer con estas estrategias que nos van a permitir comprender y poder explicar con tus propias palabras qué nos dijo ese texto. El paso número 1 es leer con paciencia y también con ganas. Bien, acá tenemos el texto de historia, bien, que vamos a trabajar para poder ejemplificar cuáles son estas estrategias de lectura. ¿Sí? Vamos a leer el texto. Aunque la colonia terminó hace más de 200 años, algunas desigualdades sociales que comenzaron en ese periodo todavía pueden observarse. Durante la colonia, algunos grupos tenían más poder y derechos, otros grupos fueron explotados o discriminados y muchas culturas fueron invisibilizadas. Esto afectó especialmente a los pueblos originarios, a las personas afrodescendientes y a las comunidades mestizas. Por mucho tiempo, la historia oficial dio más importancia a ciertos grupos y dejó a otros fuera del relato histórico. Por eso, hoy muchas comunidades buscan recuperar y reivindicar su identidad. En muchos países de América Latina, incluidos Argentina, Bolivia, México o Perú, los pueblos originarios continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos. Entre sus reclamos más importantes se encuentran el respeto por su lengua, el reconocimiento de sus territorios, la preservación de sus tradiciones culturales y el acceso a una educación intercultural. Bien, ahora que hemos realizado la primera lectura del texto, tenemos solamente una idea general sobre lo que está hablando, sobre los temas que desarrolló, ¿sí? Por eso es fundamental realizar una segunda lectura en la que vamos a profundizar y mejorar la comprensión de la idea general, identificando cuáles son las ideas más importantes, ¿sí?
ven que en cada lectura tenemos un objetivo bien marcado e incluso es importante poder llegar a realizar una tercera lectura si hay palabras que no entendí, para poder entender qué es lo que busco aprender, ¿sí? Si yo tengo un objetivo claro, entonces yo quiero entender qué es esto y por eso es muy importante también no saltearme los pasos, ¿sí? La primera lectura es una idea general, entonces si yo quiero ya empezar a subrayar, lo más probable es que marque toda la hoja, ¿sí? Y no es la idea. Para eso vamos a avanzar al siguiente paso. El paso 2 consiste en hacerle preguntas al texto. ¿Qué es lo que le voy a preguntar al texto? ¿No? Cada información que nosotros vayamos leyendo tiene una intención, nos quiere explicar algo, nos quiere narrar algo o describir, ¿no? Bueno, en este caso, este texto que estamos leyendo tiene una intención de transmitir un mensaje. Bien, entonces nosotros podemos hacer preguntas que el mismo texto va a ser la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, si yo me hago la pregunta, ¿cómo influyen las desigualdades sociales que se originaron durante la época colonial? La respuesta va a ser el primer párrafo, ¿sí? Y de esta manera yo entiendo que cada idea que se fue escribiendo en este texto tenía una razón, ¿sí? Por ejemplo, en el segundo párrafo, la pregunta que responde a lo que está desarrollando es, ¿los pueblos originarios de América Latina continúan hoy luchando por el reconocimiento de sus derechos? ¿Cuáles son sus reclamos? Bien, entonces estas preguntas van a responderse con lo que está escrito en el segundo párrafo, ¿sí? Además de estas preguntas que podemos pensar de cada párrafo en particular, sí que esto va a cambiar de texto a texto, también es muy importante hacernos tres preguntas básicas para cualquier texto. La primera es ¿de qué trata el texto? ¿Sí? En este caso, luego de haber realizado las dos lecturas previas, vamos a poder responder que este texto se trata de que la colonia dejó desigualdades que siguen hasta hoy y de los reclamos actuales de los pueblos originarios. Bien, y ahí tuvimos en cuenta lo que se desarrolló tanto en el párrafo 1 como en el párrafo 2. Bien, la otra pregunta súper importante que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la idea principal del texto? En este caso es que muchas culturas fueron invisibilizadas y por eso hoy muchas comunidades buscan reivindicar su identidad. Una pregunta que nos va a ayudar a entender esto para que no sea solamente concepto, sino que también lo podamos mirar en nuestra vida real, son los ejemplos. Por eso hacemos la pregunta, ¿qué ejemplos da? ¿Sí? En este caso, los ejemplos del texto son países como Argentina, Bolivia, México, Perú y también ejemplos de reclamos concretos como reclamos sobre la lengua, territorios, tradiciones o educación intercultural. Bien, de esta manera entonces hemos respondido las preguntas del texto, que nos permite pasar al siguiente paso, que es el número 3, donde vamos a subrayar y encontrar palabras clave, ¿sí? Acá tenemos de nuevo el texto de historia. Vamos a subrayar con azul la idea principal, que responde a la pregunta de que hemos visto acá de cuál es la idea principal, ¿sí? Nuestra respuesta entonces va a estar en la última oración del primer párrafo, ¿no? ¿Cómo yo sé que esta es la idea principal? Porque todas las demás ideas funcionan alrededor de ella. La idea principal es la idea más fuerte. En este caso es muchas comunidades buscan recuperar y reivindicar su identidad. Bien, luego, sí, en segunda instancia, vamos a marcar las ideas secundarias. Estas ideas van a acompañar a la idea principal y hacen que la entendamos mejor, ¿sí? Permiten entender la idea principal, por ejemplo, con razones y ejemplos, ¿no? Como ya dije, ejemplos de
cómo se viene dando esta lucha por recuperar y reivindicar la identidad, en qué lugares en Argentina, cuáles son los reclamos, dijimos, el respeto por la lengua, el reconocimiento de territorios, preservar la tradición, acceso a educación, bien, que ideas secundarias también nos permiten entender de dónde surge esta lucha, ¿no? Porque las comunidades buscan recuperar y reivindicar su identidad, es porque antes algunos grupos tenían más poder y otras culturas fueron invisibilizadas porque la historia le dio más importancia a ciertos grupos y dejó a otros fuera. Bien. Así entonces vamos a ir entendiendo la idea principal y las ideas secundarias. Y otro tipo de ideas que podemos subrayar son los conceptos que nosotros necesitamos repasar. Es decir, las palabras que sí o sí yo necesito tener bien claras, entenderlas, porque si no las entiendo, no voy a poder entender las ideas del texto, ¿sí? Y si entonces yo no las entiendo, lo que tengo que hacer es buscarlas para entender bien el sentido y que no me esté faltando ninguna idea. Y acá tenemos algunos ejemplos de palabras o conceptos clave, como invisibilizadas, afrodescendientes, reivindicar, preservación o educación intercultural. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a tener en cuenta entonces estos conceptos o estas palabras que me permiten entender la conexión entre el primer párrafo y el segundo párrafo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este texto nos dice que antes en la colonia existían grupos con poder, ¿sí? Que estaban enfrentados a culturas invisibilizadas que estaban integradas por pueblos originarios y personas afrodescendientes. Bien, ahora entonces en la actualidad existen luchas en Latinoamérica con reclamos por territorios, tradiciones, lengua e identidad. Bien, de esta forma entonces yo voy entendiendo el camino o el proceso que hizo la persona que escribió este texto para que nosotros podamos entenderlo, ¿sí? Y de esta manera entonces hemos logrado identificar las ideas principales, las palabras clave, ¿sí? Las relaciones que hay entre cada uno de los párrafos. Estos son todos pasos para leer con estrategia y así vamos a lograr cumplir los objetivos de entender lo que dice en el texto, lo que se dice allí y también entender para qué se dice de esa manera. Bien, esto nos habilita a relacionar con ejemplos las ideas generales, ¿sí? No solamente quedarme con lo amplio, sino también poder entenderlo de forma práctica con ejemplos y nos va a permitir distinguir los momentos clave del texto para entender el mensaje del autor, qué quería que nosotros entendamos en realidad. Bien, bueno chicos, espero que estas ideas les hayan sido de mucha utilidad y que por supuesto pongan en práctica todas estas estrategias de lectura comprensiva.